Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas y amigos en general que cada día, por la gracia de Dios, nos acompañan para seguir estudiando este gran mensaje de salvación para este tiempo, con el nombre Justificación por la Fe. El justo vivirá por la fe. Estamos en el estudio número 194 de esta serie. Vamos a continuar estudiando, ya que Dios todavía permite de que tengamos este tiempo de gracia y aún permite de que podamos dedicar por lo menos una hora al día para estudiar este mensaje de salvación. Es el mensaje central de la Biblia, es el eje de la salvación. Sobre este mensaje de salvación gira todos los demás mensajes, todas las doctrinas, todas las profecías, todos los principios, leyes. Si nosotros, dicen, no comprendemos y no tenemos a Cristo en nuestras vidas, lo demás prácticamente no va a funcionar en nuestra vida. Solamente va a ser como algo que nos puede entretener o nos llevará a una vida cristiana de apariencia de piedad. Necesitamos a Cristo, nuestra justicia, en nuestras vidas. Por eso estamos estudiando y debemos agradecer a Dios todos los días para que Él nos pueda seguir dando el tiempo, la salud, la oportunidad, y lo más importante es que necesitamos que el Espíritu Santo pueda influir en nuestra mente y que podamos llegar a tener la mente de Cristo, esa sabiduría espiritual, porque las cosas de Dios deben discernirse espiritualmente, y pedir a Dios que los ángeles de Dios puedan acompañarnos, puedan dirigirnos y puedan liberarnos de las tinieblas que nos envuelven y que envuelven este mundo también, para no comprender mal, como los adventistas de 1888 que no comprendieron, estaban en la ceguera, estaban en las tinieblas, igual que los judíos cuando Jesús estaba en esta tierra. Esos son los hechos históricos que nos impulsan a seguir estudiando hasta que realmente podamos nosotros dar bienvenida a Cristo a nuestras vidas y nuestra vida sea una vida de victoria. Y digamos gracias, damos a Cristo con lo que nos da la victoria. Vamos a seguir estudiando. Estamos ingresando ya al Congreso de 1888. Estamos tratando sobre el primer punto que se trató y que fue el punto que desembocó en el siguiente punto, que es la justificación por la fe. Estamos estudiando acerca de la ley. La ley es la base, la ley y las obras, la fe y las obras. Eso es lo que estamos estudiando. Como hemos visto que los líderes del pueblo adventista, Jorge Butler y Uriah Smith, que eran los principales, porque ya el otro pastor que era también uno de los famosos teólogos era el pastor Cangri. Este pastor se escandalizó por el asunto de la ley y renunció al adventismo. Solamente quedaron dos líderes principales. Aparte de eso hay otros como Morrison, hay otros pastores también que eran líderes también. Pero todos los líderes, ¿qué aconteció? Ellos dicen que se comportaron no con un espíritu correcto, sino con el espíritu del mal. El espíritu del fariseísmo realmente había leudado a toda la iglesia adventista, a excepción de algunos, quién sabe. Por eso necesitamos estudiar, y en esta noche vamos a realmente dar la importancia por qué necesitamos saber cómo la hermana White, día tras día, mes tras mes, año tras año, después de 1888, trató de amonestar, trató de darle el mensaje, iluminar con la luz de la justicia a estos líderes, pero ellos dice que fueron incrédulos, se resistieron y no quisieron dejar
los conceptos que tenían acerca del mensaje, no querían dejar la posición que humanamente habían comprendido mal acerca de la ley especialmente, y luego acerca de Cristo, nuestra justicia también. Vamos a seguir analizando. Primeramente leeremos en una carta, la carta número 40 de 1890, lo que la hermana White refiere, qué es lo que estaba aconteciendo en el Congreso con los 96 delegados. Dice así: los hermanos han hecho morisquetas, han criticado, han comentado, han desmerecido, han retenido y escogido un poco y rebuscado mucho, hasta que los testimonios no significasen nada para ellos. Así que los delegados, los pastores, se dedicaron a criticar, a hablar mal de los mensajeros Jones y Wagner, de Elena White, y también a criticar y rechazar el mensaje de la justificación por la fe. Prácticamente era el espíritu del mal. Solamente, como dice la Biblia, Satanás es el acusador de los hermanos. Así ellos acusaban, y eso era lo que estaba aconteciendo. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Tenemos un siguiente párrafo que queremos leer en Testimonios Especiales, serie A número 6, página 19 al 21. Dice así: como los judíos de antaño rechazaron la verdad presente de su época, que era la venida del Mesías, y finalmente terminaron crucificándolo porque sus líderes lo rechazaron. Así, en 1888, nuestro pueblo adventista rechazó la lluvia tardía y el fuerte pregón, el derramamiento del Espíritu Santo, porque habían sido educados para confiar en el hombre, y cuando los hombres que estaban en el liderazgo de la obra rechazaron el mensaje, la mayoría de la membresía siguió el consejo que recibieron de ellos. Y el mensaje mandado por Jesús a través de Wagner y Jones fue calificado como de fanatismo y engaño. Así se cumplió un principio básico de la naturaleza humana, que muy raras veces el pueblo se levantará más alto que la posición espiritual de sus líderes religiosos. Esta es la triste condición a que se llegó en 1888 en el Congreso de Minneapolis. La hermana White hace la comparación inspirada por el Espíritu Santo, así como los judíos, dice, de antaño. Principalmente el Sanedrín, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, son los que rechazaron, dice, primero a Cristo, y todo el pueblo a la final lo crucificaron. Así también dice, en 1888, nuestro pueblo, dice, adventista, que rechazó, dice, la lluvia tardía, el fuerte pregón que Dios había enviado en forma del mensaje de justificación por la fe. No comprendieron. El pueblo adventista pensaba que la lluvia tardía iba a venir como en el Pentecostés, como lenguas de fuego, pero no fue así. La lluvia tardía vino como un mensaje, como el instructor de justicia, dice, lo que el pueblo necesitaba. Vamos a enlazar en esta noche con el mensaje del testigo fiel, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Porque el mensaje a la iglesia de la Odisea ofrece pues la solución para recibir la lluvia tardía y dar el fuerte pregón. ¿Y por qué rechazaron? Dice, porque habían sido educados para confiar en el hombre. La educación del mundo influyó.
Dios había dado luz acerca de la educación cristiana, pero el adventismo no quiso aceptar el plan de la educación cristiana que está en muchos libros escritos de Elena White. Ellos adaptaron la educación del mundo a la educación de la Iglesia hasta el día de hoy. No tenemos tiempo, pero cada uno de nosotros podemos buscar los materiales. Ahí tenemos los libros, la educación cristiana, la educación, consejo para maestros. Tenemos ahí otros libros como el hermano Jones escribió un libro sobre educación, la Biblia en el lugar de la educación. O sea, la educación, ¿qué lugar ocupa en la Biblia? Después tenemos otros libros que escribieron los pastores que establecieron escuelas también conforme al plan divino. Ahí tenemos al hermano Sutherland y otros hermanos que necesitamos estudiar. Allí está la verdadera educación. Pero como el pueblo adventista no había aceptado la educación cristiana revelada por Dios, entonces ellos estaban educados para confiar en el hombre, y así aconteció. Confiaron, dice, en su liderazgo de la obra. En otras palabras, confiaron en Jorge Butler, confiaron en Urias Smith, confiaron en el hermano Morrison y otros hermanos que eran líderes de la obra, que rechazaron este mensaje, y todo el pueblo, dice, confió y rechazó este mensaje. Muy pocos son los que aceptaron, y en la historia no tenemos registro exacto de eso. La lluvia tardía entonces fue rechazado y el fuerte pregón. Así que se cumplió, dice, un principio básico de la naturaleza humana, de confiar en los hombres. Pero hoy en día nosotros ya tenemos esa advertencia. No podemos repetir, tenemos que pedir a Dios de que necesitamos el colirio, necesitamos la sabiduría de Dios, la mente de Cristo, para que nuestra confianza se centre solamente en Cristo. Primeramente tenemos que pedir a Dios no confiar en nosotros mismos. Si nos confiamos en nosotros mismos para vivir la vida religiosa cristiana, estaremos perdidos como los fariseos, porque el ser humano hemos nacido con esa naturaleza del fariseísmo. Y en segundo lugar, no confiar en las cosas de este mundo. Todo lo que el mundo ofrece. ¿Qué ofrece el mundo? El mundo ofrece pues riquezas, honores, comodidades, trabajo, profesión, economía, alimentación, educación, vida cómoda en la ciudad y tantas cosas que el mundo ofrece. Tenemos que renunciar y pedir a Dios que nos pueda dar una fe que solamente confíe en las cosas de Dios. Porque no podemos confiar tanto en el mundo y a la vez en Dios. Si confiamos en el mundo, nuestra fe en Dios, dice, es vano. Necesitamos aprender a confiar en Cristo y en su palabra nada más. Así podemos ser salvados de estos errores que cometieron los judíos y el pueblo adventista. Entonces, ese es el motivo que nos impulsa a analizar cómo es que rechazaron los líderes en 1888 y en los años que continuaron hasta el día de hoy. Necesitamos saber cómo los líderes siguen rechazando. Sigamos estudiando entonces. Tenemos otra carta dirigida a Urias Smith, carta 25 de 1892. Dice: querido hermano, tengo gran respeto y amor por usted,
mi hermano, y me hiere verlo de alguna forma siguiendo un rumbo que se asemeja al seguido por la nación judía. Así que los líderes adventistas, encabezados por Uriah Smith, estaban siguiendo el camino de los judíos. Y ese camino dice que los separó de Dios y amarró sus mentes al preconcepto y a la incredulidad, a punto de que la verdadera luz que brilla sobre todos no sea descubierta y reconocida. Seguir en el camino de incredulidad de los judíos es realmente triste, porque los que siguen, dicen, no van a poder discernir, no van a poder descubrir ni reconocer la luz de la justificación por la fe. Y eso es lo que aconteció, que hemos visto hasta aquí. Los líderes no pudieron aceptar, se opusieron a la luz, a Cristo nuestra justicia y a los mensajeros. Sigue diciendo, tuve el más profundo interés por el pastor Jorge Butler. Sabe cómo él se rehusó decididamente a oír cualquier cosa que yo pudiera decir, porque fue engañado y cegado por relatos que no tenían un fundamento en la verdad. Usted fue influenciado de la misma manera. Así que los dos principales líderes prácticamente fueron incrédulos y fueron engañados. Jorge Butler fue engañado por los falsos informes que recibió del Congreso que se realizó en Minneapolis, porque él no pudo asistir, estaba enfermo. Y nunca quiso, dice, escuchar a Elena White, ni recibir el informe de Elena White. Él se quedó con el informe engañoso y falso que le dieron los que asistieron al Congreso de Minneapolis. De la misma manera, Uriah Smith también fue influenciado por esos engaños. Ambos, dice, tuvieron evidencia de que el Señor aún estaba usando a la hermana White como lo había hecho. Eso tuvo alguna influencia sobre usted, pero no lo suficiente con el pastor Butler para llevarlo a retractarse de cualquier cosa que dijese y hiciese para combatir mi influencia. Ahora el Señor está familiarizado con todo este asunto. Hay orgullo de corazón, hay preconcepto, hay resistencia al Espíritu de Dios, y eso surge en todas las ocasiones en que hay una oportunidad. ¿Cuál era el problema en el fondo? Orgullo en el corazón. Preconcepto y resistencia al Espíritu de Dios. Hoy en día también el Espíritu de Dios sigue trabajando en favor de nosotros. Y nosotros necesitamos reconocer que todavía tenemos un corazón orgulloso. Y Cristo no puede morar en un corazón orgulloso. Necesitamos renunciar y humillarnos y reconocer que realmente somos como niños. O necesitamos humillarnos, dice, hasta el polvo. ¿Y qué es lo que nos va a humillar? Necesitamos la ley de Dios. Dios envió, dice, la ley de Dios para humillar al ser humano hasta el polvo, porque la ley pide obediencia perfecta. La ley pide vida perfecta y nosotros no tenemos. Entonces necesitamos reconocer nuestra condición y buscar a Cristo, clamar a Dios. Sigamos leyendo. Estamos leyendo en Materiales de Elena White, tomo 3, de 1888, página 1005 y 1006. Aquí encontramos un relato. Dice así: tengo sin embargo contra ti que dejaste tu primer amor. Acuérdate pues de dónde caíste y arrepiéntete, y practica las primeras obras, si no vendré a ti y sacaré de tu lugar el candelero si no te arrepientes. Esta advertencia está en el libro de Apocalipsis. Has dejado tu primer amor, dice. Y ahora dice así: el pueblo escogido de Dios perdió su primer amor. Sin eso, toda su profesión de fe no salvará un alma de la muerte. Quisiera que el Señor pueda
iluminar nuestra mente. Voy a repetir. La hermana White aplica a la pérdida del primer amor al pueblo de Dios. Dice, el pueblo escogido de Dios perdió su primer amor. ¿Quién era el pueblo escogido de Dios en ese entonces de 1888? La Iglesia Adventista organizada. Ese pueblo adventista, dice, perdió su primer amor. Sin eso, toda su profesión de fe no salvará un alma de la muerte. Así que está condenado a que ni un alma se salve, a menos que, dice, recuperen ese mensaje. Y ya hemos hablado bastante también. Ese mensaje como organización, como iglesia, nunca fue recuperado hasta hoy. Porque si se hubiera recuperado, ya se hubiera dado el fuerte pregón. Porque cuando se acepta ese mensaje, aceptar el mensaje de la justicia por la fe es aceptar, dice, la lluvia tardía. Y ese mensaje, dice, es un mensaje que viene con el amor de Dios en el corazón. Y ese amor de Dios impulsará y ese mensaje será como fuego en el rastrojo. Y eso hasta hoy no se ha cumplido. Por eso es que nosotros estamos insistiendo en estudiar. Sigamos adelante. Quedé profundamente, dice, impresionada de que debía escribir más decididamente a nuestros hermanos del liderazgo en Battle Creek, porque están en peligro y no lo saben. La hermana White constantemente escribía a los dirigentes de la Iglesia Adventista después de 1888, porque la sede era en Battle Creek, porque estaban en peligro de que habían perdido su primer amor y el peligro era que nadie se iba a salvar y no lo sabían. Hoy, dice, cuando por primera vez leí la Review and Herald, el artículo del hermano A.T. Jones y su artículo en la misma publicación opuesto a su posición, pude entender más claramente algunas cosas que fueron instadas en mi mente. Durante mi dolencia tuve experiencias preciosas. Jesús parecía estar cerca de mí. ¿Qué acontecía? La hermana Ray vio en las publicaciones adventistas, escritos de A.T. Jones y escritos del pastor Smith. Dice, repetidas veces estuve en conversación seria con usted, dice. Sus peligros me fueron presentados. Yo le dije, Pastor Urias Smith, el Señor lo ama, pero no discierne todas las cosas con claridad. Hay aquellos que lo observan, siendo influenciados por la posición que pueden tomar. Y si toma una posición que no es correcta, conducirás a otros para un rumbo errado. Nosotros como pueblo debemos llevar a una condición muy diferente de vida espiritual de la que hemos alcanzado hasta ahora. ¿Cuál era el problema? El problema es que el pastor Urias Smith era la persona autorizada de la Iglesia Adventista y redactor de la revista Heraldo. Escribía pues un mensaje de justificación por la fe con las obras, fe y obras. Un mensaje mezclado, de verdad con error. Mientras A.T. Jones escribía el mensaje real de la justificación por la fe. Entonces estos dos escritos confundían al pueblo. Sigamos leyendo. Todas las inteligencias celestiales están trabajando, pero las agencias humanas son lentas para cooperar con ellas en hacer el trabajo que es necesario ser hecho en nuestro mundo. Dice así. Las ideas falsas que fueron ampliamente desarrolladas en Minneapolis no fueron totalmente desarraigadas de algunas mentes. Así que, ¿por qué no se aceptó el mensaje de la justificación por la fe en Minneapolis? Porque habían ideas falsas de la justicia de Cristo, ideas falsas de la fe, ideas falsas de la ley, ideas falsas del mensaje adventista, de los hitos.
aquellos que no realizaron un trabajo completo de arrepentimiento bajo la luz que Dios le ha dado a su pueblo desde aquella época, no van a ver las cosas claramente y estarán listos para llamar de ilusión los mensajes que Dios envía. Así que si los delegados que estuvieron allá, los pastores, los líderes, si no reconocen, dice, si no hay arrepentimiento, entonces no van a ver, dice, el mensaje claramente. El mensaje, dice, se volverá en tiniebla para ellos. Y siempre seguirán oponiéndose, dice, contra los mensajes que Dios está enviando. En la página 1011, tomo tercero de Materiales de Elena White de 1888. Pero hay muchos que son tan ciegos cuando los judíos, o como los judíos en los días de Cristo. Algunos que predicaron la verdad y algunos que aún están predicándola son espiritualmente ciegos y espiritualmente sordos. Ellos nunca tendrán los ojos abiertos, nunca oirán ni entenderán más que los judíos. Aquel que está en ceguera mental conduce a otros que también son ciegos. Y sabemos que la Biblia que dice Salomón en Proverbios, si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y más adelante vamos a ver al finalizar el estudio de los líderes, vamos a ver que Urias Smith era uno de esos ciegos que estaba en camino hacia la caída. Así que así como los judíos, el pueblo adventista estaba ciego. Sus líderes, los pastores, los predicadores, teólogos, eran espiritualmente ciegos. Y eran sordos también, por eso no querían escuchar el mensaje de la justicia por la fe. Y eran ciegos, y eran también ciegos porque estaban viendo de que el mensaje tenía poder, pero no quisieron ver. Y nunca oirán ni entenderán más que los judíos, dice. En otras palabras, para un buen entendedor, se perderán peor que los judíos si no aceptan esa luz. ¿No sería bueno para nosotros, dice, individualmente examinar de cerca nuestra propia posición delante de Dios a la luz de la Santa Palabra y ver nuestro propio peligro especial? La hermana White comenzó a llamar ahora personalmente. ¿Por qué no, dice, personalmente los que realmente desean la salvación examinan, dice, ese mensaje? Dejen de mirar, dice, a los dirigentes, de seguir a los dirigentes, porque los judíos se perdieron por seguir a sus líderes. Dios no se separa de su pueblo, pero su pueblo se separa de Dios por su propia conducta. Muchos dicen de que Dios no abandona a su pueblo, no lo deja a su pueblo. Es cierto, pero el problema es que el pueblo lo deja. El pueblo adventista se separó de Dios por su conducta de rechazo. Y no conozco mayores pecados delante de Dios que acariciar la envidia y el odio para con los hermanos y dirigir las armas de guerra contra ellos. Así que los que rechazaron ahora se dedicaron a hacer guerra contra el mensaje y los mensajeros. Hoy en día también, si nosotros somos indiferentes, si no tomamos interés en este mensaje, que es un mensaje amplio, profundo, entonces también estaremos en la misma condición. Necesitamos no guerrear, porque la neutralidad también es rechazo al mensaje. Vamos a seguir avanzando. En la página 1113, Materiales de Elena White de 1888, tomo 3. La primera cosa registrada en la historia de las Escrituras después de la caída fue la persecución de Abel. Y la última cosa en la profecía de las Escrituras es la persecución contra aquellos que se rehúsan en recibir la marca de la bestia. El pecado comenzó con la persecución.
y el pecado terminará también con la persecución. Debemos ser las últimas personas en la tierra a acatar en el mismo grado el espíritu de persecución contra aquellos que están llevando el mensaje de Dios al mundo. Esta es la característica más terrible de falta del cristianismo que se manifestó entre nosotros desde la reunión de Minneapolis. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo de que la persecución hacia el mensaje y a los mensajeros comenzó en Minneapolis. La primera fase de la persecución es la persecución interna. Hay que temer, dice, más a los enemigos internos que a los enemigos externos. Así que no podemos, como pueblo de guardadores del sábado, no podemos esperar la persecución. Necesitamos ver con los ojos de la fe que la persecución ya comenzó en la Iglesia Adventista. Es perseguir al mensaje de la justificación por la fe, es perseguir a Cristo. Y perseguir a los mensajeros, a los que están predicando este mensaje, también es persecución. Algún día será visto en su verdadero carácter, con todo el peso de la aflicción, de que eso resultó. Vamos a ir avanzando. Página 1014. El príncipe de paz así proclamó su obra. No vine a traer paz en la tierra, sí vine a traer espada. El mal debe ser atacado. La falsedad y el error deben ser hechos evidentes en su verdadero carácter. El pecado debe ser denunciado y el testimonio de cada creyente en la verdad debe ser como de uno. Pero si estamos en Dios, fieles y verdaderos, nuestro testimonio será como un martillo quebrando lugares de los corazones rocosos, un fuego consumiendo el refugio de las mentiras. Necesitamos, dice, si estamos con Dios, conectados con Dios, si nos hemos entregado a Dios para ser sus siervos, para trabajar en su viña, para ser misioneros vivientes, seguir a Cristo como los discípulos. Ese es el evangelio de las buenas noticias. Entonces tenemos que luchar, dice, con el poder de Dios, con la gracia de Dios. Tenemos que atacar a la falsedad. Tenemos que desenmascarar el error. El mensaje de justificación por la fe ha sufrido, pues, mucha decadencia, muchas mutaciones. Los grupos adventistas que hay por miles, cada uno ha adaptado a su manera, a su modo. Nosotros necesitamos el verdadero mensaje de justificación por la fe, porque el verdadero mensaje, ¿qué hace? Libera de la esclavitud del mundo, porque tiene poder. Libera del pecado que está en nuestro corazón y en nuestra mente. Y el verdadero mensaje, Cristo nuestra justicia, da como un regalo de gracia por fe el carácter de Cristo en el creyente. El creyente nace a vida nueva y con el carácter de Cristo recibe el manto de la justicia de Cristo para que ahora pueda llevar esa noticia, para que pueda salir al mundo impulsado por el amor de Dios a impartir esa noticia de que el mensaje tiene poder, Cristo tiene poder. Nos puede preparar para enfrentar al pecado, al tentador y a los poderes de este mundo que se están coligando. Así, de esa manera, dice, ¿qué haremos? Daremos un testimonio. Ese mensaje será como un martillo que quebrantará los corazones duros. Y como fuego que consumirá las mentiras desaparecerán. Porque Satanás tiene miedo que este mensaje sea predicado con el poder del Espíritu Santo, porque él perderá su poder sobre las almas. Ese es el mensaje que la hermana Elena White estaba dando a los líderes adventistas, pero ellos no quisieron escuchar, eran sordos. En la página 1015 vamos a seguir leyendo.
Los que profesan creer en las verdades especiales para este tiempo precisan ser convertidos y santificados por la verdad. En 1888 el pueblo adventista, comenzando de los líderes, necesitaban reconversión. Necesitaban aceptar la verdad. La verdad era Cristo y Cristo era Cristo nuestra justicia. Y Cristo nuestra justicia viene con el Espíritu Santo, la lluvia tardía. Ese es el mensaje que hoy también necesitamos todos en general. Como cristianos, dice, somos depositarios de la verdad sagrada y no debemos guardar la verdad en el atrio exterior, sino que traerla al santuario del alma. Ahí está el último mensaje que hemos estudiado, el hombre un santuario viviente. El mensaje de la justicia por la fe está conectado con el mensaje del santuario y con el mensaje a la iglesia de la Odisea están conectados. No es solamente necesario, dice, saber la teoría del mensaje de la justicia por la fe. En 1888 los líderes adventistas repitieron constantemente y dijeron: nosotros siempre hemos predicado el mensaje de la justificación por la fe. Y hasta hoy el adventismo sigue diciendo, pero no es tener, dice, en el atrio exterior, no es tener escrito, no es tener en palabras, no es tener en la mente como conocimiento. Necesitamos ese mensaje en el corazón, pero el hombre no puede colocarlo en su corazón, necesita el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tampoco no puede injertarlo ese mensaje en un corazón natural, en un corazón egoísta, en un corazón orgulloso. Si no, necesitamos renunciar a ese corazón egoísta que tenemos, para que Cristo pueda limpiar nuestro santuario, nuestro templo, así como purificó Jerusalén. Ahora sí, entonces el Espíritu Santo podrá escribir, podrá grabar en el corazón, en la mente, esa verdad sagrada, esa luz preciosa, Cristo nuestra justicia. Ahora sí, entonces, seremos un santuario viviente para iluminar el mundo, porque el santuario era lo más preciado y hasta el día de hoy muy conocido. Así el cristiano necesita llegar si acepta a Cristo. Entonces, dice, la Iglesia poseerá vitalidad, poder divino para dar el mensaje al mundo. El débil será como David, dice, y David como el ángel del Señor. ¿Quién se aproximará de la semejanza con Cristo? ¿Quién hará más que ganar almas para la justicia? Cuando esta sea la ambición de los creyentes, las discordancias llegarán a su fin, la oración de Cristo se cumplirá. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia primitiva, dice, toda la multitud de los que creyeron eran de un solo corazón, una sola mente. El Espíritu de Cristo los hizo uno. Este es el fruto de permanecer en Cristo. Pero si la disensión, la envidia, el celo, la contienda son el fruto que cargamos, no es posible que permanezcamos en Cristo. Y ese es el espíritu que reinaba en el Congreso de 1888 y después de eso también hasta hoy en el adventismo reina ese espíritu de disensión. Por eso el adventismo se ha desglosado en miles y miles de grupos, iglesias, y también hay envidia entre ellos. Hay celo, pero un celo ciego, dice, sin ciencia, y hay contienda. Y los frutos son amargos. ¿Por qué? Dice, porque no permanecen en Cristo, no tienen a Cristo. Porque cuando uno acepta a Cristo, el Espíritu de Dios lleva a la unidad, al amor. Y cuando hay amor y unidad en Cristo, en el Espíritu, desaparece la disensión, la envidia, los celos, las contiendas y los frutos amargos.
Ese es el mensaje de la justicia por la fe. No es decir, bueno, yo no voy a tener envidia, yo no voy a pelear, yo no voy a tratar mal a nadie. No es así. Eso es educación del mundo, psicología. Para tener esa conducta, ese carácter de Cristo, necesitamos el amor de Dios en el corazón. La ley original escrita en el corazón. No solamente la ley escrita de los 10 mandamientos externamente, aunque eso es necesario también en su lugar, pero necesitamos la ley original. Sacar alimento de la vid viva es lo mismo que Cristo ilustra como comer su carne y beber su sangre. Si no nos alimentamos de Él, manifestaremos su espíritu. Si nos alimentamos de Cristo, vamos a tener el mismo espíritu de Cristo y haremos las obras de Cristo con ese espíritu. Y el enemigo no podrá hacer nada contra nosotros, así como a Jesús cuando estuvo en esta tierra, Satanás no pudo hacerlo caer. Lo tentó, dice, en todo, pero no pudo. Esa es la victoria sobre el pecado que Cristo ha provisto en su vida perfecta de 33 años y en su muerte en la cruz y en su obra de intercesión actualmente en el santuario celestial. Sigamos leyendo. Este ángel poderoso viene con un mensaje que no es suave ni agradable, sino que con palabras que son calculadas para agitar los corazones de los hombres hasta sus profundidades. El mensaje de justificación por la fe del cuarto ángel de Apocalipsis 18 que estaba manifestándose en Minneapolis por medio de Jones y Wagner y Elena White, es un mensaje, dice, poderoso. No es suave ni agradable, dice, sino viene, dice, con palabras calculadas por el Espíritu Santo para poder, dice, llegar hasta las profundidades de los corazones egoístas. Ese ángel es representado como clamando poderosamente con una fuerte voz diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia, se convirtió en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, de toda ave inmunda y odiable. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y para que no incurréis en sus plagas. Esta aplicación de Babilonia no solamente se refiere al mundo religioso que ha caído y que el espíritu del mal los ha engañado, sino que nosotros también, nuestro corazón, dice, es morada de demonios. Así como María Magdalena tenía 7 demonios, Judas también tenía muchos demonios. El último demonio, dice, que quedó en Judas era el demonio de la avaricia y no quiso renunciar y se perdió. El joven rico tenía el demonio del amor propio, el amor a las riquezas, y se perdió también. Nosotros necesitamos reconocer nuestra condición y buscar a Cristo, entregar nuestra vida a Cristo, como los endemoniados de Gádara, que vinieron a Jesús y se arrodillaron, se rindieron, y Jesús expulsó a esas legiones de demonios. Cristo es poderoso para limpiar nuestros malos pensamientos, malas intenciones, malos deseos, malos hábitos, malas costumbres, malas inclinaciones, el mal carácter, ese carácter de ira, colérico, ese carácter, esa conducta que no sabe comportarse. Cristo puede calmar, dice, el carácter más tempestuoso. Ese es el mensaje que trae el mensaje de la justicia por la fe. Solución para el pecado en el creyente y solución para enfrentar al mundo. Somos hechos, dice, somos de hecho las agencias humanas para cooperar con los instrumentos divinos en hacer sonar el mensaje de este ángel poderoso que debe iluminar la tierra con su gloria. El mundo está esperando este mensaje. Cuando el corazón recibe esta verdad como un precioso tesoro, Cristo es formado en el interior.
la esperanza de gloria, mientras todo el universo celestial exclama: Amén, amén, así sea. Entonces, si recibimos esta verdad de la justicia por la fe, será un precioso tesoro. Y Cristo comenzará, dice, a ser formado en nuestro interior su carácter, que es la esperanza de gloria de tener el carácter perfecto de Cristo. Siento el más profundo interés, dice, en asuntos que ocurren en el corazón de la obra. Sé que el presente es el momento más importante, porque los acontecimientos de importancia vital para nosotros se seguirán rápidamente. Y las cosas no pueden, dice, permanecer inmóviles en nuestro mundo por un largo periodo. Hay grandes cosas para hacer que exigirán tiempo. O, si las personas que afirman creer en la verdad más solemne, jamás dada a los hombres, actuasen de una manera correspondiente a su fe, no veríamos la gran falta que ahora existe en nuestro pueblo. La hermana White advirtió que en 1888, después del Congreso, si el pueblo adventista aceptaba, no interesaba que los dirigentes líderes rechacen, pero si muchos del pueblo adventista aceptaban, los miembros, los creyentes, entonces los acontecimientos iban a desarrollarse rápidamente. Ya se iba a dar la ley dominical, ya iba a desatarse la persecución, iba a darse el fuerte pregón con la lluvia tardía en su apogeo. Iba a completarse el número de salvados, iba a empezar el tiempo de angustia de Jacob, y Cristo ya estaba pronto a venir. Por eso la hermana Juárez dice, los acontecimientos, dice, si este mensaje se acepta, se desarrollarán rápidamente en este mundo, dijo. Pero como el pueblo tampoco no lo aceptó, y los dirigentes no lo dejaron predicar al pueblo, a Jones y Waggoner y a Elena White. ¿Qué hicieron? Persecución. ¿Cuál fue esa persecución? Lo separaron, lo exiliaron. A Elena White lo exiliaron, dice, a Europa, a Australia. Y a Waggoner lo enviaron, dice, lo exiliaron a Inglaterra. Y a Jones, al pastor Jones, lo dejaron en América. Así como dice el sabio Salomón, si nosotros, dice, si se unen, dice, 3 tizones, prenderá el fuego, dice. Si hay cordón de 3 dobleces, nadie podrá, dice, romperlo. Esa es la gran verdad. Pero el diablo tuvo éxito en utilizar a los líderes. Ellos separaron los 3 tizones que estaban ya prendiendo, y se apagó esa luz de la justificación por la fe. Ellos separaron los 3 dobleces, y rápidamente se rompió ese mensaje que estaba tomando fuerza. Pero gracias también a esto el Señor permitió que este mensaje llegue a nosotros. Y hoy nosotros somos los privilegiados y tenemos que continuar estudiando. Pedir a Dios que nos dé las fuerzas, porque dice que el ser humano se cansa, los jóvenes se fatigan, dice, se cansan y abandonan el estudio, la lucha de la fe. Pero los que esperan en Jehová tendrán, dice, nuevas fuerzas. Necesitamos el Espíritu de Dios, la gracia de Dios. Ahora vamos a leer en la página 1041, Materiales de Elena White de 1888, tomo 3, 1041 y 1042. Realmente estamos aprendiendo lecciones para nosotros, para no repetir, porque el que no sabe su historia, dice, está condenado a repetir. Los hermanos que no saben esta historia están repitiendo el rechazo y seguirán repitiendo. Pero la responsabilidad recae sobre nosotros. Necesitamos nosotros rendirnos a los pies de Cristo de la cruz para que Cristo nos llene con este mensaje y nosotros podamos ir de hermano en hermano, de grupo en grupo, utilizando la tecnología. Necesitamos ir de
pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, llevando este mensaje de la buena noticia, para que luego el pueblo de Dios se pueda unir y dar el fuerte pregón al mundo. Sigamos aprendiendo, dice así: es un hecho triste que muchos de nuestro pueblo dependen de otros y no hicieron de Dios su dependencia. Hasta hoy el pueblo adventista y los adventistas guardadores del sábado dependen de los líderes. Hoy por hoy están esperando que los líderes abran las iglesias. Otros también, muy pocos también se están acostumbrando al Internet. Hay muchos programas en Internet para poder reunirse y estudiar, pero no es el método de Dios. Porque el verdadero cristianismo está basado en el amor. ¿Y qué es el amor verdadero? El amor verdadero es vivir en unidad, es vivir con ese afecto del amor verdadero. Así como el esposo y la esposa de los hijos no pueden vivir separados, tienen que vivir juntos. Por lo menos el amor filial los junta. Así el cristianismo necesita ser unido por el amor de Cristo. Pero el Internet no puede unir con ese amor. Solo el Internet une las palabras, los conocimientos. Pero Satanás ha estudiado y quiere engañar al pueblo adventista de esa manera. El Internet es para llegar al mundo, a los que no conocen este mensaje. Es un medio eficaz para comunicarse, conectarse con el mundo y para luego ir a rescatarlos por la gracia de Dios y traerlos al campo, a los puestos de avanzada. Para esa labor es interesante y efectivo el Internet, la tecnología. Así que esperamos que pidamos a Dios no acostumbrarnos al Internet, porque los hermanos necesitamos saludarnos con un apretón de manos, con un abrazo de amor, el afecto cristiano. No necesitamos depender de los líderes se equivocan, necesitamos depender del verdadero líder. Los líderes también necesitan salvación. La humildad, la mansedumbre, la simplicidad de Cristo no fueron atrayentes para los judíos. Se colocaron en obstinada voluntad propia, y a menos que haya un cambio decidido en su actitud, ellos hasta el último acariciarán trazos de carácter que los incapacitarán para ver y entender la operación del Espíritu de Dios y serán guiados por otro espíritu. Si nosotros no aceptamos al líder verdadero, dice, seremos guiados por otro espíritu. Dejarán de obtener la experiencia esencial para ser revestidos de la justicia de Cristo, llevando sus ropas de ciudadano. Se aventurarán en el banquete de casamiento, como está representado en la parábola, y traerán la mayor deshonra a aquel que los convidó y los preparó el manto de justicia impecable. Hoy en día el cristianismo, dice el adventismo, ¿qué está haciendo? Está rechazando el vestido de la justicia de Cristo. Pero ellos quieren salvarse, dice, con sus propias ropas de justicia propia, con su propio carácter, que han mejorado por la educación del mundo y la psicología. Y se aventurarán, dice, entrar al banquete del casamiento, querrán dar fuerte pregón, pero fracasarán, dice, porque el Señor dirá, sacadlos, dice, y dejadlos, dice, en las tinieblas. Allí será, dice, el lloro, el crujir de dientes. Muchos en el tiempo del fuerte pregón, al no tener ese amor verdadero, ese poder del Evangelio, se volverán, dice, contra sus pastores, contra sus líderes.
le dirán: ¿por qué no nos habéis dicho estas cosas? ¿Por qué no nos dijisteis que necesitamos a Cristo, el verdadero líder? ¿Por qué ustedes nos han manejado? ¿Por qué ustedes nos han impuesto normas? ¿Por qué ustedes nos han cargado con cargas de la ley y de la palabra de Dios para cumplirlas y no hemos podido cumplir? El cumplimiento era por medio de Cristo. Esa es la condición al cual llegarán los religiosos en el corto tiempo de angustia. Sigamos aprendiendo. Aun cuando yo esté llena de paz y confort en el Señor, sin embargo siento el más profundo interés y ternura de corazón por todos aquellos que mostraron la mínima inclinación para lanzar su suerte con la del pueblo de Dios. No quiero que ninguno de ellos se vuelva tan ocupado en los negocios que se encuentre entre los que son representados como vírgenes fatuas, que no tienen aceite en sus vasos con sus lámparas y que son representados también por el hombre que vino a la fiesta de las bodas y no tenía vestido de bodas que Dios había provisto gratuitamente. Aquí la palabra de Dios nos presenta dos parábolas. El hombre que vino a la fiesta de bodas, el invitado, sin vestido de la justicia de Cristo, sin el carácter de Cristo. Y las vírgenes fatuas, las vírgenes imprudentes, descuidadas, dice, que no tenían aceite en sus vasos, solo tenían lámpara, la palabra de Dios, no tenían el Espíritu de Dios en sus vidas, que engendra una nueva vida y da el carácter de Cristo, derrama el amor. No tenían el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué aconteció? ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué ellos no pudieron tener el Espíritu de Dios y no tuvieron el carácter de Cristo, la imagen de Cristo? Porque ellos, dice, estaban tan ocupados en sus negocios que no había lugar, dice, para dedicarse en las cosas de Dios, de valor eterno. Por eso el Evangelio verdadero es totalmente diferente al cristianismo moderno. Nos vemos obligados, nos vemos impulsados a hacer una diferencia clara. El adventismo moderno, el cristianismo moderno enseña un evangelio pervertido, un evangelio falso, un evangelio adaptado a las comodidades del creyente. ¿Y en qué consiste eso? Ese evangelio dice: no hay problema. Dios es un Dios bueno, te va a bendecir tu trabajo, va a bendecir, dice, tu profesión, tu estudio, te va a bendecir, dice, a tu vida en la ciudad. Trabaja, dice, todos los días, 6 días trabaja, dice, para el mundo, sirve al mundo, sea esclavo del mundo. Necesitamos dinero, dice, para predicar el evangelio, necesitamos diezmos. Así que vayan a trabajar, dice, 6 días, pero vengan el día sábado. Pero también no se olviden de los cultos en la mañana y en la tarde, dice. También lean su Biblia, estudien su lección, pero sigan trabajando para el mundo, dice. Ese es el evangelio que lleva a ser vírgenes, dice, fatuas, insensatas, imprudentes, descuidadas, indiferentes. O ese es el hombre, dice, que no ha tenido tiempo para recibir la justicia de Cristo, el carácter de Cristo. Solamente se ha esforzado en mejorar su carácter humano, observando la ley, cumpliendo las cosas, haciendo obras, haciendo mérito. Esa es la falsa justificación por la fe, salvación, fe y obras. No, la salvación es solamente enteramente por fe. Pero una fe verdadera obra, es viva. La fe verdadera es activa. La fe verdadera tiene poder. El que tiene fe verdadera es imposible que permanezca, dice,
en su casa, en su ciudad. Esa fe lo llevará, dice, a llevar el mismo mensaje a otros. Esa es la fe verdadera. La fe verdadera une a Cristo, mantiene unido a Cristo. La fe verdadera no cree en las cosas de este mundo, no confía en las cosas de este mundo, ni se confía en sí mismo. Solamente confía en Cristo como su guía, como su capitán, como su maestro y como su Salvador. Ese es el Evangelio que necesitamos. Jesús dejó el ejemplo de eso. No nos cansaremos de mencionar el ejemplo de Cristo. Cuando Jesús llamó a los discípulos, ¿qué les dijo? Les hizo el llamamiento. Cualquiera que quiere seguirme, dijo a Pedro, a Juan, a Andrés, a todos los discípulos. Les dijo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Abnegación. Se negaron de su trabajo. Se negaron y dejaron sus empleados, dice. Se negaron de su casa, aún de su familia, porque su familia de muchos no querían seguir, lo dejaron, porque siguieron a Jesús. Abnegación. Se negaron de las comodidades, del sueldo de este mundo, de todo. Ese ejemplo Jesús nos dejó. Por eso al joven rico también le invitó que le siga, pero el joven rico amaba, dice, a las riquezas. Su ídolo estaba en el corazón, era idólatra, pero él decía, yo guardo los mandamientos. Hoy en día también el pueblo adventista guarda los mandamientos, pero tenemos un ídolo en el corazón y nos quedaremos tristes en los días finales de la historia de este mundo. Pero si queremos ser felices, contentos, alegres, que es fruto del Espíritu Santo, hoy necesitamos tomar esa decisión. Que el Señor nos pueda guiar a esa decisión. Que Dios pueda bendecir su palabra y el día de mañana vamos a continuar, porque tenemos todavía conocimientos y luz especial para cada uno de nosotros. Necesitamos sacar todo el oro posible de este estudio, el amor y la fe. Gracias por vuestra atención, que el Señor nos perdone si alguna palabra hemos utilizado mal. Esperamos que Dios pueda purificarlo con su justicia las palabras que hemos vertido y hemos estudiado. Gracias por vuestra atención. Amén.